Bueno. Para efectos de ejercicio, pedí que encontraran las componentes del vector A, tanto en X como en Y. En el vector A, obviamente no tiene ninguna componente en X porque está sobre el eje Y. Por lo tanto, la componente en X es 0. La componente en Y, hacemos la magnitud del vector, que son 40 newtons, por seno de 90 grados, es 1, y me da que la componente en Y es 40 newtons. Ahora veamos el vector B. Tenemos 45 grados. Si tiene 45 grados este triángulo rectángulo, entonces este otro ángulo también mide 45 grados. Y eso nos garantiza que dos lados son iguales. Así que por matemáticas, por concepto matemático, yo podría, sin haber hecho este cálculo, decir que la componente en Y es igual a la componente en X. Sin embargo, para utilizar la fórmula, recuerden que las fórmulas les pedí por favor que siempre las escribamos en rojo. Y entonces, si escribimos las fórmulas en rojo, no vamos a saber qué es lo que estamos haciendo con mayor certeza. ¿De acuerdo? Entonces, mi fórmula de componente en X es la medida del vector por el coseno. Y la fórmula del componente en Y es la magnitud del vector por el seno del ángulo. Y nos da efectivamente que ambos componentes son iguales. Ahora veamos el vector C. El componente en X del vector C es el vector por el coseno del ángulo y el componente del vector C en Y es la magnitud del vector por el seno del ángulo. Y obtenemos entonces estos resultados. De manera, ¿cuál de ellos tiene mayor componente horizontal? No hemos escrito la respuesta, así que escribiremos cuál es el que tiene mayor componente horizontal. ¿Quién me ayuda? Por favor, ¿quién me dice la respuesta? El vector C tiene mayor componente horizontal. Ahí está. Esa es la respuesta. Y recuerden que todos los ejercicios deben tener, además del resultado, una respuesta. ¿De acuerdo? Entonces, el vector C es el que tiene mayor componente horizontal. Acá asumimos una medida de 40 newtons, pero igual no importa qué medida, qué magnitud, qué módulo tenga el vector, lo que importa es que entendamos el concepto de que mientras más se separa del eje, el vector, la componente en el eje X va a ser menor. Por ejemplo, este mismo vector de 40 grados, pero lo alejé. Miren cuánto lo alejé del eje X. Pensemos que estos son 85 grados. Entonces, la componente en X, aquí sí es súper evidente que la componente en X es mucho más pequeña. Entonces, lo hago para efectos didácticos. Aquí le puse, asumamos que son 80 grados. Y completamente visible que la componente en X va haciéndose menor. ¿De acuerdo? Entonces, así es como resolvemos este ejercicio. Ahora tenemos el siguiente ejercicio. En este nos pregunta, dice acá, se nos dice que un vector A tiene como componentes rectangulares en X2 y en Y-4. ¿Cuál de los siguientes vectores representaría mejor al vector A? Entonces, si X es positivo, definitivamente que este vector A queda completamente descalificado. Para nada, absolutamente fuera de ley
porque el componente en X es positivo. Entonces, este de una vez lo descalificamos, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Sí? Va. Sí, De una sí. vez queda descalificado. ¿Por qué? Porque me dice que X es positivo y aquí lo tiene del lado negativo. Bueno, entonces ahora están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, ingeniera. Sí, Sí. gracias. Entonces ahora vamos a hacer algo. Voy a retirar esto de aquí. Voy a subir esto. Y voy a traer qué fórmulas son las que necesito para saber cuál de estos es el correcto. Si es B o si es C. Entonces, lo primero que voy a hacer es, así a simple vista, veamos el tamaño. Este es el vector B. Y voy a traer esto al vector C. En apariencia son iguales en magnitud. Entonces lo que varía es que El ángulo. el ángulo. ¿Y cómo tengo el ángulo de este vector? ¿No? Bueno, si no se recuerdan ustedes, entonces echemos mano a lo que conocemos. Miren, aquí tenemos. Para un vector, ¿cómo encontramos la magnitud? Aquí están las fórmulas. Componente en X al cuadrado más componente en Y al cuadrado. ¿Cómo encontramos el ángulo? Tangente inversa de la componente en Y dividido componente en X. Va. Entonces, ay, jalemos. Aquí. Lo voy a escribir acá. Muy bien. Encontremos el valor del componente B. Va. ¿Lo están haciendo ustedes conmigo o no? Ingeniera, esa fórmula es para hallar el ángulo, la fórmula de R. No, ahorita lo que quiero es la magnitud del vector. Ah, ya. Sí, R en ese caso era vector resultante. Pero aquí lo que yo quiero es saber cuál es la magnitud de este vector. Entonces, lo que hago, ahorita lo estoy haciendo, mejor dicho, voy a encontrar la magnitud de este vector, de este vector B. A ver si me salió bonito. Va. Entonces, ¿cuál es la componente en X del vector B? 2. Va. ¿Ya? ¿Y cuál? ¿Cuál es la? Me había salido bonito y ahora lo borré. Ahí está. Va. Ya no quiero esto. Ahí está. Ahorita voy. Es que si escribo se mira más feo, entonces por eso lo hago con la compu. Así me entienden más. Entonces, ¿cuál es la componente en X? Me dijeron 2 al cuadrado y la componente en Y es menos 4, ¿verdad? ¿Quién me da el resultado?
Ay, es muy grande. Muy bien. ¿Cuánto da el resultado, chicos? Me dio 4.4721. Ahora, ¿cómo encuentro el ángulo? Con tangente inversa. Muy bien. Encontrémoslo. Por favor. Ya pude. ¿Cuánto le dio el 2 por 2, 4 y 4 por 4, 16, raíz de 20? ¿Cuánto es? ¿4 punto qué? 4.47. 21. Gracias. 4.4721, pongámosle 4.47. Dejémoslo dos decimales. Esa es la magnitud. Ahora el ángulo. Ingeniera, disculpe, ¿cómo llegaron al resultado de 4.47? O sea, yo solo llegué a raíz de 20. 20. Sáquele la raíz. 20 raíz. Perdón, gracias, ingeniera. 20 raíz nos queda 4.47. Ingeniera, los signos no cambian ahí. ¿Manda? Los signos no cambian ahí. Por el -4 que está. 4 al cuadrado. No, Ingrid, porque es -4 por -4. Gracias. Signos por menos más. Ujú. Acuérdense de la ley de signos. Signos iguales a positivo. ¿Qué significa eso? Que vamos a multiplicar. Lo voy a hacer aquí a un ladito solo para recordarse. ¿Sí ven? Ustedes multiplican -4 por -4. Menos por menos, signos iguales da positivo. 4 por 4, 16 más 4, 20. ¿Ya? Yujú. Sí. Sí, ingeniera. Va. Ok. Ahora el ángulo. ¿Cómo encontramos el ángulo? Tangente inversa del 4.47. ¿Cuánto les dio el ángulo? 77.38. No se le escuchó, ingeniera. ¿Están de acuerdo con ese ángulo? Sí, ingeniera, eso es. ¿No me escuchan? ¿Ahora sí? Yujú. Ahora sí. Va. Entonces, fíjense bien, pues. ¿Cómo podemos encontrar los ángulos? Aquí es algo de criterio. ¿Cuánto le dio ahí, perdón? La tangente inversa de 4.47 da 77.38. Pero eso sería tangente inversa si de... A ver, lo voy a hacer. Si yo tuviera mi vector aquí, tangente inversa sería cateto opuesto dividido cateto adyacente, ¿verdad? Jóvenes. Jóvenes, contéstenme. Es que yo hablo y nadie contesta. Contéstenme, por favor.
No me hagan sentir que estoy solita. Jóvenes. Ingeniera, no sé si está bien, pero a mí me dio 63.43. Va, fíjense que es lo que quiero que miremos ahorita, ¿sí? Solo quiero que veamos y que analicemos qué es lo que están obteniendo, ¿sí? Pero necesito saber que están en mi clase, que me están prestando atención y que están captando lo que les estoy explicando, ¿de acuerdo? ¿Sí? Va, pero contéstenme porque así yo sé que sí están conmigo, si no es como que yo estoy solita. Va, miren pues. El ángulo de este vector que yo tengo aquí, lo voy a poner con verde. No, no me gusta el verde. De este vector moradito. ¿Sí? Si yo quiero ver el ángulo, que es lo que hemos estado haciendo, aquí, el ángulo es este. Ahí. El ángulo es este, y entonces ahí el ángulo teta, ahí nos aplica que es cateto opuesto dividido cateto adyacente. ¿Están de acuerdo? Sí. Va. ingeniera. Sí. Pero aquí, fíjense aquí, cateto opuesto dividido adyacente. Ahora pregunto, ¿dónde está el vector que estamos analizando ahorita? ¿Dónde está? Ingeniera, Es negativo. Díganme. yo por lo menos, yo lo hice con el -4, entonces a mí me salió menos 63.43. Y a mi Ajá. compañera le había salido 63.43. Perfecto. Entonces, dígame cómo es entonces el ángulo. Por favor, ayúdeme, Laura Lucía. ¿Cómo encontró el ángulo? ¿Qué escribo? Positivo. Laura Lucía, ¿qué escribo? Yo puse tangente inversa -4 dividido 2. Espérenme, espérenme. Tangente inversa de De -4 dividido 2. va. Entonces, insertemos el ángulo. El ángulo teta va a ser igual a tangente inversa de -4 porque es negativo dividido 2. ¿Cuánto le da esto? A mí me salió menos 63.43. Menos 63.43. ¿Qué quiere decir un ángulo negativo? Acuérdense que lo vimos. ¿Qué quiere decir un ángulo negativo? Está en la parte de abajo. Es cuando se En la resta parte de abajo el- no, díganmelo bien. ¿Qué quiere decir un ángulo negativo? A ver, Es cuando se resta el 360. Ahí hay que quitarle no, espérame, no. El 360, porque es el ángulo completo ahí en el cuadrante 4. Sí, 4 es. Y queda ese ángulo que va de inclinación para la X. ¿cuál de las dos figuras entonces representa al vector resultante? ¿Cuál es? Pues en mi opinión, ingeniera, es el B porque el ángulo negativo es en dirección horaria. Entonces es por la figura se ve que es más ancho. ¿No? O sea, A ver, ¿alguien más? ¿Alguien más? Es la C.
por lo que decía que creo que estábamos hablando al principio de que cuando salía el ángulo con signo menos era como que va en sentido de las agujas. Ujú. Entonces, La C. bravo. ¿Sí? ¿Dónde tenemos 63 grados? Sería en más X menos Y. Es que aquí hay 63 grados. Jóvenes. Sí. ¿O creen ustedes que aquí hay 63 grados? ¿Dónde creen que hay, No. ¿dónde creen ustedes que hay 63 grados? En el C. En la C. Ahora sí lo ven, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos en sentido contrarreloj. Entonces aquí tenemos los menos 63 grados. Aquí hay 63. ¿Cuánto hay de aquí para acá? En este cuadrante. ¿Cuántos grados hay en Era total? una pregunta. No hay 63 grados. Esto es muy chiquito para que sea 63. ¿Sí lo Es ven? 27. Es 27. ¿Cómo sacó el 27? Solo resté, bueno, sería menos 27, pero solo resté 90 menos 63. Ajá, perfecto. O sea, está muy chiquitito para hacer 63 grados. O sea, este tampoco es. ¿Cuál es la respuesta entonces? Acuérdense que todos los ejercicios deben tener una respuesta. ¿Qué preguntaba? ¿Cuál vector representa el vector A? ¿Cuál es? El C. Respuesta. Sí. ¿Cuál es la respuesta? Usted no es la respuesta. La respuesta completa es El vector C representa mejor al vector A. excelente. El vector C representa al vector A. O al vector dado, como quieran. ¿Sí? ¿Estamos? Pero sí me comprendieron la idea, ¿verdad? Aquí no puede haber 63, porque sería muy chiquitito. Entonces, es este. ¿De acuerdo? Bueno. Ingeniera, tengo una pregunta. Sí, María Fernanda. Como para sacar el ángulo, bueno, mis compañeras utilizaron como el original, ¿verdad? Que era Y dividido X. Pero yo estaba tratando de hacerlo con el de la magnitud, que era tangente inversa de R, Y dividido RX. Entonces mi pregunta es, ¿cómo sabemos cuándo tenemos que utilizar como Mismo. o sea, la original y esta? El mismo. Si usted se da cuenta, tangente inversa de RY y RY es menos 4. Es la misma fórmula. Ah, o sea que no es el resultado de 4.47. Porque yo Oh, a ese le no, estaba está sacando. viendo componentes. Ajá. Ahí no tiene que ver el resultado de 447. Aquí lo que estamos viendo es RY dividido RX. Es lo mismo que usted dijo, es igual a esto. Ah, ya. Muy bien. Porque Gracias. RY es la componente en Y y la componente en Y es menos 4. Tangente inversa de RY es menos 4 dividido 2. Es lo mismito que usted dijo, solo que está con números esto. Repítalo, por favor. La de magnitud o la. Bueno, es la misma, ¿verdad? Que era tangente inversa AY dividido AX. ¿Está? Entonces, tangente inversa de AY es el componente en Y y AX es la componente en X. Ok, gracias. Va. ¿Otra pregunta, chicos? ¿No? No, ingeniera. Bueno, entonces cerramos acá la explicación.